Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Alex Humana. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser correcta alimentación para atletas de alto rendimiento. Quiero platicarles un poquito la dinámica. Hicimos un pequeño short en donde estábamos proponiendo que ustedes dejen un título de algún webinar que ustedes quieran aprender. Y bueno, al término de ello se les va a emitir una constancia con valor curricular. Entonces vayan al short, dejen su título. Y para esta ocasión eh, fue @Rausita_Eli483 quien nos dejó este tema. Entonces aquí ya estamos cubriendo el webinar para ella. ¿Ok? Pues vamos a dar inicio a este tema. Y bueno, ¿sabías que la alimentación puede marcar la diferencia entre clasificar o quedarse fuera del podio? Hoy te voy a compartir cómo debe alimentarse un atleta de alto rendimiento para alcanzar su máximo potencial. Para eso, vámonos a los principios básicos de la nutrición deportiva. Cuando doy clases a universidades, el alumno siempre piensa que hay un superalimento que va a tener que consumir el atleta. Y lo que yo le digo es, vámonos a los principios básicos. ¿A qué me refiero? La energía suficiente para cubrir el gasto calórico. De hecho, en el deporte tenemos una pirámide donde el primer escalón es satisfacer esa energía. Deberías de utilizar una fórmula que estime de manera correcta la cantidad de energía. En este caso, nosotros ocupamos la fórmula del Comité Olímpico Internacional, del COI, que es una fórmula directa, ¿vale? Para poder satisfacer esa energía. Posteriormente te vas a la distribución de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos. Y bueno, a veces nosotros nos enfocamos mucho en la alimentación, la cuantizamos de manera correcta, pero dejamos a un lado de la hidratación y también esta debe cubrirse, ¿vale? Entonces vamos a ver hidratación, tasa de sudoración, si se debe o no consumir algunas bebidas isotónicas y ya después la suplementación de manera estratégica. No significa que el atleta debe de consumir todo el tiempo suplementos alimenticios, ni que tiene que ser una polifarmacia donde tiene que consumir de 3 a 4 suplementos por día. Todo va estratégicamente de acuerdo a objetivos y a necesidades. Y por último, pues esta parte de la personalización según el deporte y la fase de entrenamiento. Entonces son los temas que vamos a ir descubriendo para estos atletas de alto rendimiento. ¿Ok? Distribución de macronutrientes. Existen diferentes tipos de dieta, por ejemplo, la dieta Astra, de donde se caracterizan los carbohidratos hasta un 70%. Yo de entrada manejaría esta pequeña distribución, carbohidratos del 55 al 65%, porque es la principal fuente de energía. Ojo, si tu deportista es keto, entonces ahí cambia la distribución. Tendríamos que ver cuáles de las dietas keto podríamos implementar de acuerdo a las características. En este caso, pues van a ser importantes ya sea antes, durante y después del entrenamiento, son los que nos van a recuperar también esa energía. Algunos ejemplos, pues arroz, pasta, frutas, avenas, pero ojo, esta es como la inicial o la base, ya después de que vamos de acuerdo a la etapa, comentamos, puede ser una dieta extra para deportistas de resistencia, ya en la parte de la temporada o previa a la competición, ¿no? Como acompañado de estas cargas de hidratos de carbono, pero tendríamos que seleccionarlo de acuerdo al macrociclo. Proteínas entre un rango de 1,6, 2,2 kilogramos, gramos por kilogramo de peso. Esto para la reparación y sobre todo la síntesis muscular con su previa distribución durante los tiempos de comida, 3, 4 horas, ejemplos, pollo, huevo, atún, combinación de quizás algunas legumbres, frijoles con arroz para combinar los aminoácidos, ¿no? Y generar esas estrategias de manera muy puntuales. No tengo tema con que podamos manejar 2,2 gramos de proteína o más de 2,2 gramos, pero aquí lo importante es saber si realmente el atleta la está necesitando, la está utilizando, la está sintetizando, porque luego a veces no pasa eso, el entrenamiento no está para eso, el peso de atleta tampoco. Y lo único que hacemos es o que se almacene en forma de triglicéridos o tejido adiposo o que la alineemos a través de la orina, ¿no? Entonces, vamos a aprovecharla, vamos a ver cuál es la distribución correcta, acorde a la necesidad, tipo de atleta y la fase en la que se encuentre, pero este rango se me hace viable para los atletas de alto rendimiento. En cuanto a las grasas saludables,
Entre un 20 y un 30% podría ser los cereales, ya que, bueno, estas funciones, sus funciones fisiológicas o biológicas van directamente a hormonas, a membranas celulares, la propia recuperación. Ejemplos, aguacate, nueces, aceite de oliva. Y entonces a través de estas distribuciones, ya teniendo el gasto calórico total, pues vamos a ver los equivalentes o los menús o ya el platillo elaborado que va a consumir este atleta. ¿Sí? En cuanto a la hidratación, recuerden otro aspecto que habíamos comentado, ¿no? Hidratarse, tomar agua antes, durante, después del ejercicio. En algunos casos, si los entrenamientos son al aire libre y en climas calurosos, pues se recomienda esa suplementación con sodio, potasio, magnesio, como ciertos electrolitos si hay pérdidas elevadas. Aquí hablamos de las bebidas isotónicas o principalmente, por ejemplo, puede ser el día de los partidos, de las competiciones, de los juegos, pero hay otras estrategias, ¿no? Como puede ser monitorear el color de la orina como un indicador, dependiendo de si tenemos o no otro tipo de recursos, los parches que evalúan la parte de sudoración, la tasa de sudoración, que para mí en lo particular también es una estrategia muy puntual. Aquí yo creo que pueden ser dos cuestiones, ¿no? Una, costo-beneficio y dos, número de atletas, ¿no? ¿Cuál es más viable para que yo pueda monitorearlos de manera constante y ver la ingesta adecuada de electrolitos o de agua que ellos necesitan antes, durante y después de las sesiones del entrenamiento? Entonces, vamos a acompañar esta parte de alimentación con la parte de la hidratación. En cuanto a la suplementación, bueno, con respaldo científico, hay marcas que te emiten el certificado de que el lote está libre de dopaje. Hay algunas otras marcas que tienen el logo dentro de la presentación de deporte limpio, entonces podríamos ocuparlas. Sabemos que el Instituto Australiano del Deporte es el que regula la suplementación, la clasifica y entonces para nuestros atletas de alto rendimiento siempre les sugiero el grupo A, ¿vale? Y dentro del grupo A tenemos a la creatina monohidratada, la cafeína, la proteína en polvo, a la beta-alanina, que en este caso podemos hablar de las tresinas, siendo la cafeína la que más investigaciones tiene, pero sobre todo lo que mejores resultados genera en estas investigaciones, pero bueno, también tendremos que ver cuál es el objetivo, ¿no? Cuidado con los suplementos Inaval, contaminados, con los productos milagros, porque estos inclusive nos pueden caer en doping, ¿no? Y quedar fuera de una competición. Esto es algo importante. No, no es una persona que va al gimnasio de lunes a viernes en donde no le van a hacer pruebas de dopaje. Entonces, por ende, debemos de tener ese cuidado. Ujú. Ciertas dosificaciones o gramajes, sabemos que la creatina, cuando la consumimos con su carga, de creatina de una semana, 20 gramos, y después la dosis de mantenimiento de 5 gramos, funciona mucho mejor que a veces cuando solamente manejamos la dosis de 5 gramos, aunque bueno, ya después ese almacén se da por longitud, en este caso de tiempo, por lapsos de tiempo, pero sí recomiendo mejor la carga y después la fase de mantenimiento, aunque dependiendo mucho del deportista, hablamos del deporte y de la fase. Creo que a veces esos 5 gramos también se pueden quedar cortos, ¿no? Podemos hablar de deportes de fuerza potencia como halterofilia, propios del fútbol americano, ya que estamos aquí en el casillero de unos blancos. Podríamos manejar hasta unos 10 gramos, ¿no? Como una fase de mantenimiento idónea. Aquí a lo mejor también nos podemos apoyar de los bioquímicos. Si hacemos un análisis antes, damos la suplementación y análisis después de creatinina, como su desecho, ya sea de orina o sangre, podríamos ver realmente cuánto metaboliza el atleta y cuánto está eliminando, ¿no? Eso podría ser una estrategia interesante, ¿no? La cafeína también, solamente hay que ver la tolerancia a esta cafeína, así como a veces hacemos tolerancias a la glucosa, podríamos tener una tolerancia a la cafeína para ver cuál es la dosificación idónea y no solamente llegar con la dosis absoluta, ¿no? Yo considero que primero sería la relativa para ver los efectos secundarios, ver si la asimila, si se adapta, y ya posteriormente una dosis absoluta en donde sea una dosis pues mayor, ¿no? Y aunque también se ha demostrado que más de 9 miligramos por kilogramo de peso ya no hace ese efecto, entonces ya no valdría la pena consumir más cantidad. Entonces hay que estar en esas zonas seguras, ¿no? Proteína en polvo, yo creo que este suplemento es idóneo
cuando no satisfacemos las necesidades, cuando a lo mejor no estamos de viaje o en un campamento, en una preparación y no tenemos la forma de cómo realizar los alimentos a través de los suplementos o de los batidos, puede ser una buena estrategia. Cuando visitamos otro lugar y sabemos que a lo mejor la comida no nos va a caer de manera correcta, bueno, podemos ocupar estos batidos y estimar las cantidades idóneas. Ahí la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva tiene algunos rangos de proteína en polvo por kilogramo de peso, dependiendo de que son hombres o son mujeres, que se me hace una herramienta muy idónea para esta práctica, ¿no? Y obviamente aquí ver si va a ser como parte del complemento extra de la FDS o si va a ser como parte del suplemento, ¿no? O sea, sustituir los gramajes de proteína en polvo de los alimentos y que ya sumados te dé esa FDS. Ahí sería también checar cómo sería el objetivo, ¿no? Y la beta-alanina, que al parecer es un suplemento que también funciona bastante bien, que tiene ciertos beneficios en el deporte, pero que no siempre se consume y que aquellos que lo han consumido y que han llegado a una cierta dosis donde genera ese hormigueo, esa parestesis, pues también como que le tiene cierto respeto o temor al suplemento, ¿no? Entonces vamos a manejar las dosis seguras de acuerdo a los objetivos, pero creo que estos cuatro suplementos para nuestros atletas de elite o de alto rendimiento nos caerían bastante bien. Ojo, recuerdo, no es que tengan que consumir los cuatro al mismo tiempo o el mismo día o durante cantidades grandes o todo el periodo. Hay que ir fraccionando de acuerdo a las necesidades. Y para esto, por eso hablamos que la nutrición debe ser de acuerdo al macrociclo. Un nutriólogo no va a trabajar de manera individual su plan de alimentación que va a estar opuesto al plan del entrenamiento, ¿no? Entonces, más bien hay que hablar con los preparadores físicos, con los metodólogos que nos enseñen sus macrociclos, mesociclos, microciclos, y sobre de eso, y de acuerdo a los objetivos, podríamos nosotros manejar el tipo de alimentación en cuanto a las distribuciones, también el tipo de energía, para saber si vamos a aumentar o no la ingesta calórica, y sobre todo el tipo de suplemento para favorecer, en este caso, su absorción y su metabolismo. Entonces, hablamos de precompetencias, cargas de hidratos de carbono, buena hidratación durante la competencia, algo de fácil digestión, geles, líquidos. Aquí tendríamos que ver la longitud, ¿no? De la competición y en la postcompetencia, pues ya la recuperación con carbohidratos, proteína y los electrolitos. Y esto también buscar escenarios que se puedan replicar dentro del macrociclo para ver estas tolerancias, ¿no? Algo que se caracteriza de la nutrición deportiva es que no podemos nosotros implementar un plan por primera vez en una competición importante. Debemos hacerlo con anterioridad para ver cómo responde el atleta a estas intervenciones nutricias, porque si no, pueden salir contraproducentes. La verdad es que sí pueden generar problemas y dejar fuera al atleta cuando realmente nosotros buscamos que se coloque en primer lugar. Ujú. Entonces, creo que podríamos resumir, ¿no? El generar esas correctas estrategias de alimentación para los atletas de alto rendimiento. Uno, cubriendo la energía del atleta, satisfaciendo las necesidades, demandas que realmente a veces no se comparan con la de la población normal y también a veces tenemos ese miedo, ¿no? De que pensamos que es con mucha proteína o muchos carbohidratos, muchos lípidos o muchos alimentos, pues realmente debemos de cubrir esa ingesta. Dos, la correcta distribución de acuerdo al deporte y a la temporalidad. Ahí hablamos de dietas ketos, de dietas Amstrad, ¿no? La hidratación y si es necesario también las bebidas isotónicas o suplementar con electrolitos y sodio, también deberíamos de hacerlo. Si vemos que solamente con agua podemos estarlo sacando en algunas etapas, lo vamos a hacer de manera correcta. Sobre todo monitorizarlos, ahí vimos algunas estrategias. La suplementación, sí, que eso marca un extra, pues son ayudas ergogénicas, pero no todo el tiempo, ni todos los suplementos. Hay que ver la dosis correcta. Y entonces el quinto punto que es muy importante, siempre estar trabajando de la mano con el preparador físico o con el metodólogo deportivo. Nutrición por fase. Y aquí lo vamos a dividir pretemporada, temporada, postemporada, competición, precompetición, durante competición, postcompetición y sobre todo también hacer una evaluación, ¿no? ¿Qué nos funcionó? ¿Qué nos
qué nos faltó, qué podemos modificar para nuestra siguiente competición y que podamos optimizar los resultados. Sabemos que cuando hablamos de atletas de alto rendimiento, a veces queremos echar toda la carne al asador, todas las estrategias para que él pueda llegar a ese objetivo de ganar la competición, el primer lugar. Pero bueno, a veces también durante ese proceso, ¿no? Podemos hacer algunas correcciones o si en alguna competición no nos fue mal, evaluar para hacer esas mejoras, ¿ok? Entonces, bueno, gracias a llegar hasta esta parte. La alimentación, recuerden, es su aliado invisible. Hay que cuidar la alimentación de los atletas. Un atleta bien nutrido no solo entrena mejor, se recupera más rápido y compite al máximo nivel. Entonces, no hay que dejarlo, al contrario, hay que insertar al nutriólogo al equipo de trabajo, al equipo multidisciplinario que debería de tener el atleta. Lamentablemente en México hay muchos deportes que no cuentan con un nutriólogo dentro de su equipo multidisciplinario y que a veces cuando está tampoco tiene la oportunidad de hacer las estrategias como deben de ser. Entonces vamos a darle ese impacto a la nutrición, al nutriólogo, a la alimentación en el máximo nivel deportivo. Si te gustó este webinar, suscríbete a nuestro canal. Vamos a dar más webinars como este. Activa la campanita. Si la información te parece de valía, compártela con algunos otros colegas, con algunos otros atletas o con tu comunidad. Y recuerda que vamos a estar subiendo diferentes contenidos para que estés atento. En el chat vamos a dejar también la dinámica para que ustedes puedan adquirir su constancia de manera digital y de manera inmediata, solamente contestando su cuestionario acerca de este webinar, la podrán obtener. Perfecto, entonces sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.